considerar en lo que sigue dos integrales que se definen a partir de la segunda ley de Newton. En particular, en este caso vamos a considerar el impulso de una fuerza, de alguna manera algo ya visto, ya presentado, pero que ahora vamos a definir formalmente. La importancia o el interés en esta definición se verá al tratar problemas con posterioridad, en particular cuando consideremos el caso del cuerpo rígido. Esquemáticamente nosotros tenemos o hemos identificado dos problemas en la mecánica. Dado el movimiento, determinar la fuerza, o dada la fuerza, predecir el movimiento. Ahora bien, ahí existen, y lo hemos visto, procesos que se dan en intervalos de tiempo muy cortos. Por ejemplo, los procesos de colisión, que es el proceso por excelencia para considerar con más atención el impulso que, digamos, que la característica de la fuerza en detalle. Dos ejemplos se me ocurren en este momento. Uno podría ser, por ejemplo, caracterizar la fuerza promedio que actúa sobre un cuerpo cuando sobre él actúa, cuando sobre ese cuerpo actúa, viendo la desviación, viendo el cambio en el estado de movimiento. Alternativamente, si uno conoce el tipo de interacción, puede predecir cómo va a cambiar cómo va a ser el cambio en el estado de movimiento. Una experiencia en ese sentido importante es la experiencia que permitió determinar la estructura del átomo, tal como lo conocemos hoy, la experiencia de Rutherford. Al lector interesado le sugiero que busque en internet la experiencia de Rutherford. Hay múltiples referencias en ese sentido. Pero bueno, nuestra intención aquí es simplemente dar una definición que nos será útil en la continuidad del curso. Entonces decíamos que cuando el intervalo de tiempo en el que actúa una fuerza es muy corto, resulta de utilidad la definición de impulso de una fuerza. ¿Cuál es esa definición? Bueno, a partir de la segunda ley de Newton, donde sabemos que la derivada de P respecto de T es igual a la fuerza que sobre ese cuerpo actúa, o dicho de otra forma, definimos la fuerza que sobre ese cuerpo está actuando a partir de la derivada del momento. Si integramos esta ecuación en el tiempo, entre un instante inicial y un instante final, entonces tendremos que esta integral, que nos da la variación de la cantidad de movimiento entre estos dos instantes de tiempo, es igual a la integral de la fuerza en ese intervalo de tiempo. A este cambio en el valor de la cantidad de movimiento es lo que le llamamos el impulso de una fuerza. O sea, que el impulso tiene un carácter vectorial y es simplemente la variación del momento debido a la acción de una fuerza. Por ahora vamos a conservar esta definición a la que vamos a recurrir más adelante, para pasar a considerar la otra integral que se define a partir de la segunda ley de Newton, y que es lo que, denominamos el trabajo de una fuerza. Vamos a considerar ahora una segunda integral de la ecuación de movimiento. En este caso vamos a hacer la integración respecto del desplazamiento. Este cálculo va a dar lugar a una nueva definición, el trabajo de una fuerza. Y esa definición va a formar parte de un importantísimo teorema de la mecánica, el teorema del trabajo y la energía. Recordemos una expresión vamos a obtener esta expresión desde la ecuación de movimiento, pero recordemos una ecuación obtenida en la cinemática para movimientos con aceleración constante, es decir, vamos a pensar en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, partiendo de las funciones de posición, es decir, la posición como función del tiempo y la velocidad como función del tiempo, eliminando el tiempo entre esas dos funciones,
habíamos obtenido esta expresión, que la variación de un medio de v cuadrado era igual al producto de la aceleración por el desplazamiento. Si multiplicamos por m a ambos miembros, obtenemos esta otra expresión, que la variación de un medio de m por v cuadrado es igual a f por el desplazamiento, suponiendo que hay una única fuerza actuando sobre el sistema. Esta expresión la habíamos obtenido, por ejemplo, para la caída libre, donde veíamos que la variación en la velocidad de un objeto que cae crece como la raíz cuadrada de 2 por g por h, que es esta expresión escrita de manera distinta. Pero vemos de obtener este resultado que habíamos obtenido en la cinemática con un dado mecanismo a partir de la ecuación de movimiento cuando sobre un cuerpo está actuando una fuerza constante. En ese caso, el delta P sobre delta T es igual a F. Por ejemplo, podemos pensar en un carrito al que se le aplica una fuerza F y vamos a considerar su movimiento cuando se desplaza en delta X, desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces tendremos una velocidad en la posición inicial y una velocidad en la posición final. Bueno, esta expresión la podemos reescribir multiplicando y dividiendo el miembro de la izquierda por delta X y reconociendo que delta X sobre delta T, ¿sí?, es igual a la velocidad media en el intervalo de tiempo que le toma al carrito ir desde la posición inicial hasta la final. Ahora si multiplicamos por delta X a ambos miembros, aproximamos la velocidad media y ponemos de manera explícita esta diferencia de velocidades, tenemos esta ecuación, donde reconocemos aquí el desarrollo de una diferencia de cuadrado, la diferencia de cuadrado en un binomio. Y entonces encontramos que esta expresión es equivalente con esta. Es decir que este resultado también lo podemos interpretar como una consecuencia de la ecuación de movimiento. Podemos plantearlo de manera un poco más formal, considerando la integral de la derivada de p respecto de t en diferencial de x para el desplazamiento que va entre el x inicial y el x final. Bueno, eso será la integral de la fuerza, diferencial de x en el mismo intervalo. Muy bien, vamos a hacer un cambio de variable aquí. Vamos a cambiar la variable de integración de x a t. Entonces tenemos la integral desde t inicial hasta t final. Y aquí reconocemos la velocidad. Y ahora hacemos un nuevo cambio de variable, recordando que p es m por b, a la variable b como variable de integración. Tenemos la integral desde b inicial hasta b final, de m por b, diferencial de b. Bueno, y eso nos da un medio de m por el delta de b cuadrado. A la integral de f diferencial de x la vamos a llamar el trabajo de la fuerza. Esta integral de aquí. Todavía no está correctamente escrita. Vamos a, con un ejemplo más, buscar la expresión final para el trabajo de una fuerza. Recordemos nuestro problema del plano inclinado y un bloque que se desliza por ese plano desde una posición inicial hasta una posición final recorriendo una distancia d. Bueno, las fuerzas que actúan sobre el sistema son la normal y el peso, lo que hace que el bloque se desplace a lo largo del plano. Bueno, nosotros ya habíamos resuelto este problema con esta elección de ejes, un X paralelo al plano, un Y perpendicular al plano, y habíamos encontrado que la aceleración del cuerpo es en la dirección de X y tiene este valor, menos G por el seno del ángulo. Muy bien, si volvemos a utilizar la expresión que habíamos encontrado de la cinemática, esa sabemos que es correcta, entonces ahora tenemos que la variación de un medio de mv cuadrado es m por g por el seno del ángulo y por d, la distancia recorrida. Y el d por el seno del ángulo es equivalente a la distancia que el bloque ha caído. Este resultado también va a tener importancia enseguida. Pero lo que sí vemos es que no tenemos aquí algo como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Tenemos una expresión un poco más complicada. Ahora bien, reconozcamos el siguiente hecho. Si pensemos por un momento
en el caso del carrito anterior, pero sin la aplicación de esta fuerza. El carrito se mueve con velocidad constante. De todas formas, el peso y la normal están presentes, más allá de que sumen a cero. Sin embargo, la velocidad del cuerpo no se modifica en esa situación. Si no está presente esta fuerza, la velocidad del carrito es constante. Entonces, debemos reconocer que, eh, que hay que tomar en consideración la dirección de aplicación de la fuerza. Si tomamos en consideración eso, reconocemos aquí el producto de la fuerza, el producto escalar con el desplazamiento. Bueno, ya es hora de darle un nombre a este producto, un medio mv cuadrado. Ese un medio mv cuadrado le vamos a llamar energía cinética. Entonces aquí tenemos que la variación de energía cinética es igual al producto escalar de la suma de la fuerza, es decir, la fuerza resultante actuando sobre este sistema, escalar el desplazamiento. Si hacemos esta cuenta, encontramos que la única fuerza que tiene proyección en la dirección del desplazamiento es el peso. Y justamente su proyección es m por g por el seno del ángulo. Puesto de manera más formal y sin insistir en la matemática, decimos que la variación de energía cinética es igual a la integral de producto escalar de la fuerza por el desplazamiento cuando el cuerpo va desde la posición inicial a la posición final. Esta integral se llama integral de línea y, bueno, es muy simple su cálculo aquí, porque la fuerza es escalar el desplazamiento. Si el desplazamiento lo reconocemos como menos diferencial de x, a este vector diferencial de s, entonces tenemos que el producto escalar es justamente m por g por el seno del ángulo diferencial de x y la integral va de la posición inicial a la final. Este teorema se llama teorema del trabajo y la energía. Y se van a agregar de manera como un archivo algunos ejemplos de aplicación de este cálculo, donde vamos a poner el énfasis en el cálculo de la integral de línea. En definitiva, lo importante en esta sección es el reconocimiento de este teorema, el teorema del trabajo y la energía, o el teorema de las fuerzas vivas, también se lo suele llamar, que nos dice que la variación de energía cinética, donde la energía cinética es un medio de m por v cuadrado, es igual al trabajo de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y el trabajo es esta integral de línea. Seguirán algunos ejemplos y volveremos para trabajar un poco más con esta nueva definición. Vamos a considerar ahora o presentar un nuevo concepto, una nueva idea que es la de energía potencial. Esta idea la vamos a construir desde el teorema del trabajo y la energía y lo vamos a relacionar con el trabajo de un determinado tipo de fuerza. Nosotros hemos considerado el trabajo realizado por dos tipos de fuerzas, a modo de ejemplo, como son la fuerza del peso en la cercanía del campo de la superficie terrestre y la fuerza que ejerce un resorte. Dos tipos de fuerza que tienen la particularidad de que el valor de la fuerza depende de la posición del objeto con el que se está interactuando. Así, por ejemplo, cuando consideramos el problema de la caída libre, el deslizamiento de un carrito sobre un plano inclinado, o el caso del péndulo, en todos esos casos nosotros encontrábamos que la fuerza, digamos, depende de la posición en una forma muy particular, que es constante por la aproximación que se hace cerca de la superficie terrestre. En el caso del carrito, la fuerza depende de la posición, efectivamente. Si consideramos, por ejemplo, el origen de coordenadas coincidente con la posición de equilibrio de un resorte, nosotros tenemos que
la deformación del resorte, que corresponderá a la posición del carrito, nos dice cuál es la magnitud de la fuerza. Entonces, para todos estos casos, el teorema del trabajo de la energía nos dice que la variación de la energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, definida como el producto escalar que ya hemos visto antes. En el caso del peso cerca de la superficie terrestre, lo, lo que hemos visto es que el trabajo está relacionado con la variación en la altura. Si definimos como y la coordenada vertical, el trabajo está dado como esta variación, la variación del producto de la masa, que es una constante, por G y por I. La fuerza es mg y el trabajo es m por G por I, de manera tal que si la partícula sube, esta variación es positiva, con este signo menos es negativo, significa que la energía cinética disminuye. A medida que si yo lanzo el objeto hacia arriba, digamos, con una velocidad inicial v sub 1, ese objeto subirá hasta alguna altura máxima donde se frenará. En el caso del carrito, tenemos que, si el carrito desciende por el plano inclinado, su altura disminuye, esta variación que aparece aquí en el corchete es negativa, con este signo menos hace positivo, y entonces la energía cinética aumenta. Por el contrario, si el carrito está subiendo, la variable I está aumentando, la variación es positiva, con este signo menos, la energía se hace negativa y la energía cinética disminuye. Y algo parecido ocurriría con el peso. Es decir, que el trabajo, en el caso del peso, está determinado por la variación en la altura del cuerpo que estamos considerando. En el caso del carrito, que interactúa con la pared a través del resorte, la variación de energía cinética está relacionada con la variación de este producto, un medio de K por X cuadrado. Lo que varía obviamente es X, la deformación del resorte, de manera tal que no importaría si el resorte se está comprimiendo o se está expandiendo. En ambos casos, si la deformación aumenta, esta diferencia se hace positiva, con este signo menos se hace negativo, y entonces tenemos que, por ejemplo, a medida que el resorte se comprime, la energía cinética disminuye. En definitiva, lo que encontramos aquí es que la energía cinética la podemos escribir para esta fuerza como menos la variación de una función que depende de la posición. En el caso del peso, esa función es una función lineal con la posición. En el caso del resorte, esa función es una función cuadrática de la posición. Bueno, aquí es lo que decíamos, en el caso del peso, una función lineal, en el caso del resorte, una función cuadrática. Ahora bien, acá tenemos la variación de la energía cinética igualada a menos la variación de esta función B. De manera tal que podemos reescribir esta relación reagrupando términos y encontramos que la energía cinética más esta función B en una dada posición se iguala a la energía cinética más esa función B en una segunda posición. Por ejemplo, si aquí tenemos energía cinética en la posición final menos la inicial, entonces acá será inicial menos la final. Reagrupando términos, llegamos a esta expresión. Ahora bien, posición inicial y final en algún sentido son arbitrarias. Lo que importaba era la variación de la coordenada vertical en el caso del peso, o la variación de la deformación en el caso del resorte. Y por lo tanto, como esto deberá valer para cualesquiera dos posiciones, decimos que esta combinación, la energía cinética más esta función B, que vamos a llamar energía potencial, es una constante. Veamos un poco más en detalle el diagrama de energía para el caso de un cuerpo cerca de la superficie terrestre, donde la fuerza que está actuando es el peso.
Si yo dibujara la función lineal, obtendría una recta, ¿no? La recta que me define esa función de energía potencial es m por g por i, donde i es la coordinada vertical. Aunque acá lo haya representado sobre el eje de la abscisa, debemos recordar que i es la coordenada vertical. Entonces, supongamos, esta función será válida desde el nivel del suelo. Por debajo del suelo, ya no solamente está actuando el peso, para la resistencia del suelo, en fin, no habrá validez para la función de energía potencial. Ahora, supongamos que para una posición inicial y cero, yo arrojara hacia arriba, es decir, en el sentido de la y creciente, un objeto. De acuerdo a lo que hemos visto, hay una constante que llamamos energía mecánica, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial, que como decía se mantiene constante. Si yo incluyo allí ese valor, supongamos representado por esta línea horizontal verde, es una constante, es decir, este valor no depende o no varía con la altura. Este valor se mantiene constante durante todo el movimiento del cuerpo. La diferencia entre el valor de la energía total y la energía potencial es la energía cinética. Entonces, lo que ocurrirá es que a medida que aumente, dijimos que lo arrojábamos hacia arriba del cuerpo, entonces a medida que aumenta la altura del cuerpo, irá disminuyendo la energía cinética, de manera tal que la suma se mantenga constante. Aquí vemos entonces la altura o la longitud de estas barritas corresponden a la energía cinética en las distintas posiciones del cuerpo. Vemos que a medida que el cuerpo va ascendiendo, es decir, su coordenada y aumenta, la energía potencial va disminuyendo. La energía cinética va disminuyendo, la energía potencial está aumentando. Hasta que eventualmente llegamos a una posición como la que está marcada como I sub m, donde los valores de energía mecánica y energía potencial coinciden. En ese punto la energía cinética se hace cero. Si esperáramos que la partícula siguiera subiendo, lo que encontraríamos es que esta diferencia entre energía mecánica total y la energía potencial se hace negativa, pero la energía cinética debe ser positiva, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, esta región es inalcanzable, y este punto efectivamente corresponde al punto de altura máxima, cuando la velocidad se hace cero. Cuando yo arrojo el objeto hacia arriba, la velocidad se hace cero cuando llega a la altura máxima, y de allí en más solo podrá descender el cuerpo. La región marcada en azul es la zona permitida para el movimiento, la energía cinética es positiva. La zona marcada en rojo esta es una región prohibida para el movimiento. ¿Cuál es la región permitida? Aquella en la que la energía mecánica total está por encima de la energía potencial. ¿Cuál es la zona prohibida? Aquella zona en la que la energía potencial está por encima de la energía mecánica total, lo que forzaría un valor negativo de la energía cinética, lo cual no es posible. Bueno, esta es la idea de un diagrama de energía, donde fíjense que no ha sido necesario considerar los detalles del movimiento para reconocer cuáles son las zonas permitidas y prohibidas, y ser capaces de determinar, al menos en módulo, el valor de la velocidad a partir del diagrama de energía. La altura de esta barrita, bueno, decíamos en la energía cinética, que depende o está dado en términos del cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, la raíz cuadrada de esta velocidad, de este numerito, es la velocidad. Y lo que no sabemos es el signo, es decir, el valor de la energía cinética es el mismo, tanto esté subiendo como cuando está bajando al pasar por un dado punto. Una situación que ya habíamos visto cuando estudiábamos en la cinemática el movimiento vertical. Habíamos visto que la velocidad con la que pasaba por una altura ascendiendo un cuerpo en la misma velocidad con la que pasaba cuando descendía. Bueno, continuamos en la segunda parte de este video con la presentación de otro ejemplo donde analizamos un diagrama de energía, en este caso el que corresponde al carrito sujeto al resorte, a un carrito sujeto a un resorte
que es el otro tipo de fuerza de interacción que hemos estado considerando. Entonces supongamos un carrito que está sujeto a un resorte que a su vez está sujeto a la pared, de manera tal que si el carrito se desplaza, dado que la fuerza del resorte es tal que siempre el resorte tiende a recuperar su longitud natural, eliminar la deformación. Entonces tenemos, por ejemplo, que si el resorte está estirado, la fuerza es en el sentido de traer el carrito hacia la posición de equilibrio, y lo mismo ocurre si el resorte está comprimido. Empuja el carrito hacia la posición de equilibrio. Bueno, esto se ve reflejado en el potencial. Hemos visto que la energía potencial para el caso del resorte es un medio de K por la deformación al cuadrado. Cuyo gráfico corresponde a una parábola. Si supongamos que el carrito tiene una posición inicial xy y se le da una velocidad inicial v sub i, entonces, de acuerdo a la expresión para la energía mecánica en el caso de la interacción a través de un resorte, tenemos la energía cinética, siempre tiene la expresión un medio de v cuadrado, un medio de m por v cuadrado, y la expresión para la energía potencial, que es un medio de k, la constante del resorte, por x cuadrado. Esta magnitud será constante en todo el desplazamiento del carrito, así que podemos calcularla a partir de las condiciones iniciales, la velocidad inicial y la posición inicial. Muy bien. Eso nos da un valor constante de la energía, como antes, y que dibujamos aquí en esta línea verde. Es un valor constante. La energía mecánica total, para este caso, no depende de la posición que ocupe el carrito. Lo que ocurrirá es que si aumenta la deformación, es decir, aumenta este término, disminuirá la energía cinética en consecuencia. Bueno, si estas son las condiciones iniciales, entonces tenemos que la diferencia nuevamente entre energía mecánica total y la energía potencial para esa dada posición es la energía cinética. Un medio de m, en este caso, por v sub i cuadrado. Supongamos que la velocidad, como decíamos, es hacia la derecha, es decir, el resorte está deformándose de manera que se está estirando. Entonces, mi carrito se moverá hacia las x crecientes y donde la altura de la barrita, que es la diferencia entre la energía mecánica total y la energía potencial, nos sigue dando la energía cinética, que como vemos va disminuyendo a medida que aumenta la deformación. ¿Hasta cuándo se da esta situación, este movimiento? Bueno, hasta que la energía potencial y la energía mecánica total se igualan. En ese punto, la energía cinética es cero, es decir, la velocidad del carrito se anula, el carrito se detiene. ¿Y qué ocurrirá después? Bueno, no puede seguir avanzando porque, como en el caso anterior, encontramos que si el carrito pretendiera seguir avanzando, dado que la energía potencial es mayor en esta región que la energía mecánica total, encontraríamos una energía cinética en principio negativa, y eso no puede ocurrir por la expresión que tiene energía cinética, es decir, esta región es prohibida. Nuevamente, la región permitida es aquella en la que la energía potencial es menor que la energía mecánica total, definida por las condiciones iniciales. Debe notarse que si cambiamos las condiciones iniciales, cambiará el valor de la energía mecánica total, es decir, la altura a la cual se dibuja esta línea verde. Bueno, muy bien. Llegado a este punto, el carrito se detiene. Ahora bien, el resorte está deformado, está estirado. Es decir, que ejercerá una fuerza en el sentido de las x decrecientes de manera tal que intenta recuperar su longitud natural. Es decir, que el movimiento se invierte. Ahora el carrito se moverá en el sentido de las x decrecientes. Y bueno, se moverá todo a lo largo de la zona permitida. El máximo valor para la energía cinética se dará cuando el carrito pase por la posición de mínima energía potencial, dado que la energía potencial va con el cuadrado de la deformación. Cuando la deformación se hace nula, es cuando tenemos un valor mínimo de la energía potencial. Cuando el carrito pasa por la posición de equilibrio, su velocidad es máxima, por ser máxima el valor de energía potencial.
Bueno, el carrito seguirá desplazándose en el sentido de las X decrecientes hasta que ocurre nuevamente lo siguiente. Em, Aparecen, para una dada coordenada, los valores de energía mecánica total y energía potencial se igualan. En ese punto de cruce, la energía cinética nuevamente es cero, es decir, que tenemos nuevamente un punto de retorno. El resorte no podrá seguirse comprimiendo más allá de esta posición que será menos x0, la opuesta de la máxima de la deformación correspondiente a la máxima elongación, dada la simetría que tiene la energía potencial. Nuevamente, entonces tenemos una región prohibida más allá de la posición menos x0. Región prohibida porque la energía cinética debiera ser negativa, cosa que no puede ocurrir. Entonces, nuevamente se invertirá el sentido del movimiento y el carrito se desplazará hacia la región en el sentido de las X crecientes. Seguirá desplazándose hasta que llegue al punto de retorno correspondiente a la máxima elongación. Su movimiento se invierte. Y bueno, tenemos aquí un movimiento que en principio se repite indefinidamente. Es un movimiento que denominaremos movimiento oscilatorio y que estudiaremos más en detalle eventualmente hacia el final del curso. Carrito, una vez que llega a la máxima deformación, la velocidad se hace cero, pero la fuerza que hace el resorte es máxima, lo atrae nuevamente hacia la posición de equilibrio. Cuando llega a la posición de equilibrio, la fuerza es cero, pero la velocidad es distinta de cero, entonces por inercia el carrito sigue desplazándose hasta encontrar el otro punto de retorno. Esta característica que define un movimiento oscilatorio es una característica general. En el movimiento oscilatorio aparecen dos ingredientes, digamos así. El concepto de inercia, que es el que dice que que nos permite concluir que cuando el carrito pasa por la posición de equilibrio, su velocidad es máxima, entonces por inercia continuará desplazándose en el sentido que lo venía haciendo. Si era hacia las X decrecientes, seguirá hacia las X decrecientes. Cuando vuelva moviéndose en el sentido de las X crecientes, se desplazará hacia las X crecientes. Y así repite su movimiento indefinidamente. En la realidad, un sistema, digamos, un sistema macroscópico, así es difícil de construir, por la presencia de las fuerzas de roce, que como veremos provocan una disipación o disminución de la energía. No así en muchos sistemas microscópicos, donde las fuerzas de roce no tienen un papel tan importante y entonces, en principio, ese movimiento oscilatorio tiene una característica constante. Pero bueno, no avanzaremos más en esta discusión. Lo que hemos visto nuevamente es cómo utilizar un diagrama de energía. La utilización del diagrama de energía, o la forma de visualizar el diagrama de energía del problema es, tenemos la energía potencial del sistema. Encontramos un valor para la energía mecánica que estará dada por las condiciones iniciales o la condición en algún instante del movimiento. Una vez determinado el valor de la energía mecánica total, quedan definidas las zonas permitidas y las zonas prohibidas para el movimiento. Las zonas permitidas son aquellas en las que la energía cinética correspondería a la energía cinética es positiva, es decir, cuando la energía mecánica total es mayor que la energía potencial. En tanto que las zonas prohibidas son las que corresponden a posiciones en las que la energía potencial está por encima de la energía mecánica total. Fíjense que no hemos tenido que hacer un análisis exhaustivo del movimiento en este problema. Simplemente con reconocer las zonas permitidas y prohibidas, podemos dar algunas características del movimiento. Está claro que el tiempo que demora el carrito en pasar de la posición de máxima elongación a la posición de máxima compresión será el mismo que emplee en volver, dado que las velocidades en módulos son las mismas
tanto cuando el carrito va hacia la izquierda como cuando el carrito va hacia la derecha. Ese tiempo que demora el carrito en ir y volver se denomina el periodo de la oscilación y, bueno, tenemos que esa es otra constante del movimiento, que, como decía, analizaremos en detalle más adelante. Ahora veamos el funcionamiento o cómo construimos el diagrama de energía, cómo usamos el concepto de energía potencial cuando interviene el principio de superposición. ¿Cuándo interviene el principio de superposición? Bueno, si sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, lo que nos dice el principio de superposición es que en la segunda ley de Newton debemos sustituir la fuerza actuante sobre el sistema por las resultantes de la fuerza. Es decir, un sistema de fuerzas en lo que hace a la aceleración del sistema en estudio es equivalente a la aplicación de una única fuerza, suma vectorial de todas las fuerzas actuales. Entonces, si recordamos el teorema del trabajo y la energía, hemos visto que la variación de energía cinética está dada por el trabajo, de la fuerza aplicada sobre nuestro sistema, y eso es lo que, esa integral es la que nosotros llamamos el trabajo. Ahora bien, según el principio de superposición, si hay más de una fuerza, la respuesta del sistema es equivalente a tener una única fuerza, suma vectorial de la fuerza. Es decir, que si sustituimos esta suma en esta integral, obtendremos el trabajo del conjunto de las fuerzas y eso nos dará la variación de energía potencial. Debe notarse que cuando hacemos este cálculo, las posiciones iniciales y finales para el trabajo de todas las fuerzas deben ser las mismas. Es decir, dentro de la integral aparece la suma de las fuerzas, desde la posición inicial hasta la posición final, siguiendo un determinado camino. O sea que la variación de energía cinética que está dada por esta integral, podemos ver que dado que ambas son operaciones lineales, así podemos intercambiar el orden de suma e integración, encontramos que la variación de energía cinética estará dada por la suma de los trabajos de cada fuerza calculadas por separado. Eso sí, siempre teniendo para el cálculo del trabajo de cada una de las fuerzas, la misma posición inicial y la misma posición final. Tenemos entonces así que si las fuerzas que intervienen son funciones de la posición, podremos definir un potencial equivalente igual a la suma de la energía potencial generada a partir de cada fuerza, que está relacionada con el trabajo que efectúa cada fuerza. Insisto que lo importante es tomar los mismos valores de referencia. Consideremos un ejemplo. Supongamos una masa sujeta a un resorte cuya longitud natural es 2L. Y como condición inicial, vamos a suponer que el resorte está comprimido en una longitud L, de manera tal que la longitud en ese punto, o sea, cuando estamos en la situación inicial, la longitud del resorte es L, y su deformación también es L. Vamos a tomar como referencia la posición del resorte sin deformar, es decir, ese va a ser nuestro origen de coordenadas, y las coordenadas obviamente será un eje vertical. Para la descripción del movimiento elegimos un eje vertical positivo hacia arriba, como es usual, y la referencia estará, como decía, por la posición del extremo del resorte en su elongación natural. Es decir, que en la situación inicial, la coordenada I de la masa sujeta al resorte será igual a L. Muy bien, de acuerdo a lo que hemos discutido en el principio de superposición, entonces podemos definir aquí un potencial o una energía potencial equivalente igual a un medio de K por I cuadrado, que es la contribución a la energía potencial del resorte, y que es una consecuencia del trabajo que hace la fuerza del resorte, más la contribución a la energía potencial del peso, que habíamos visto que es una función lineal con la altura. La referencia para ambas energías potenciales es la posición I igual a 0, es decir, cuando el resorte está en su elongación natural. Eligiendo otra
otra posición como posición de referencia, bueno, habrá que tener cuidado cómo escribimos en particular la energía potencial del resorte, porque este I que aparece aquí corresponde a la deformación del resorte. Hacia el final de esta discusión veremos un ejemplo en ese sentido. Muy bien, entonces la energía total estará dada por un medio de mv cuadrado más mg por I más un medio de k por I al cuadrado. Y corresponderá a la suma de la energía potencial del resorte, dada por esta línea de guiones, y la energía potencial debido al peso, dada por esta recta, en línea de guiones. La suma nos da la línea llena con el mínimo un poco por debajo del valor I igual a 0. Si la condición inicial es esta posición para la masa y con velocidad nula, bueno, entonces somos capaces de calcular la energía mecánica total, dado que la energía cinética en ese punto es 0 y que la energía mecánica es una constante, entonces será la energía potencial del peso más la energía potencial debido a la deformación del resorte. Muy bien, entonces encontramos que el mínimo de la energía potencial, que tiene esta expresión, estará dado para I0 igual a menos mg, que corresponde a la nueva posición de equilibrio, es decir, cuando colgamos la masa del resorte, la posición de equilibrio estará por debajo de I igual a 0. ¿Cuánto deberá estirarse el resorte para soportar a la masa? Bueno, en I0 igual a menos mg sobre K. En esa posición, el valor del potencial, que es el mínimo de potencial, corresponde al vértice de la parábola, tendrá este valor. ¿Mm? Y corresponde a esta diferencia. Es decir, esta es la nueva posición de equilibrio para la masa suspendida del resorte. Bueno, podemos calcular esta diferencia B menos B mínimo y encontramos que lo podemos expresar como un medio de K por I menos I0 al cuadrado. Donde nótese que en I0 depende del peso. Es decir, la nueva posición de equilibrio dependerá del peso de la masa que se ha suspendido del resorte. Esto nos permite definir una nueva función de potencial que es simplemente modificar la posición de referencia, y en este caso, la nueva posición de referencia, el I' igual a 0, para esta nueva definición de potencial, corresponde a la nueva posición de equilibrio. I' es I menos I0, menos lo que se ha estirado el resorte. Bueno, y entonces así vemos cómo debe modificarse la energía potencial si modificamos el valor de referencia. Bueno, concluimos aquí. Ahora podemos hacer las mismas discusiones sobre regiones permitidas para el movimiento, prohibidas para el movimiento, determinando el valor de la energía mecánica total, trazando la recta horizontal, los puntos, las posiciones para las que la energía potencial, que está dada por la línea llena, están por debajo de la energía mecánica total, son regiones permitidas. Y las regiones en las que la energía potencial está por encima de la energía mecánica total serán las regiones prohibidas. Bueno, hasta aquí llegamos con los diagramas de energía y en particular con el principio de superposición. Consideramos ahora la contribución de otro tipo de fuerzas al teorema del trabajo y la energía. Son lo que vamos a llamar fuerzas disipativas. La diferencia con las fuerzas que hemos estado considerando en los ejemplos anteriores, la del peso y la elástica, es que estas fuerzas no solo dependen de la posición, sino también, por ejemplo, en el caso del roce, de la dirección del desplazamiento. Es decir, que la posición no es el único parámetro del cual esas fuerzas van a depender. Siendo un ejemplo típico de fuerza no conservativa, la del roce dinámico. ¿Por qué? Porque si bien es una constante según el modelo que hemos visto, esa fuerza siempre está opuesta al desplazamiento. Veamos un poco en detalle. El teorema del trabajo y la energía nos dice que
la variación de energía cinética está dado por el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Aquí además está incluido el principio de superposición. Ahora decimos, bueno, las fuerzas que nosotros hemos estado estudiando hasta el momento es lo que llamamos fuerzas conservativas, que solo dependen de la exposición. Pero no todas las fuerzas comparten esa característica, y hemos citado como ejemplo el roce dinámico, que es opuesto al movimiento y que enseguida vamos a considerar o a mostrar más en detalle en un ejemplo. Pero bueno, si esto es así, dada la linealidad de la integral y la suma, podemos encontrar que esta integral lo podemos calcular como, o expresar como la suma de las fuerzas, del trabajo de las fuerzas conservativas y las fuerzas disipativas. Simplemente agrupamos la fuerza en dos tipos y separamos su contribución al trabajo total de esa manera. Ahora bien, algo que caracterizaba las fuerzas conservativas era que el trabajo lo podíamos escribir como menos, bueno, la diferencia de una función que solo dependía de la posición. Esa es la particularidad a la que hacemos referencia cuando decimos que las fuerzas conservativas solo dependen de la posición. Entonces, cuando decimos la variación de energía cinética, es la energía cinética final menos la inicial. Y cuando decimos la variación de esta función que llamamos energía potencial, la energía potencial final menos inicial, donde final e inicial indican las posiciones entre las que se ha desplazado el cuerpo en estudio. Ahora bien, si nosotros reagrupamos los términos de esta ecuación y llevamos los términos o la contribución al trabajo de la fuerza conservativa al primer miembro, entonces tendremos esta ecuación: la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Y esto no es otra cosa que la variación de la energía mecánica. Y eso sería igual al trabajo de las fuerzas disipativas. Las fuerzas disipativas las llamamos así porque en general son fuerzas cuyo trabajo siempre es negativo, no importa el sentido de desplazamiento del objeto, a diferencia de lo que ocurría con los ejemplos de fuerzas conservativas que hemos visto antes. De manera tal que las fuerzas disipativas lo que van a producir es una disminución de la energía mecánica. Vemos nuestro famoso ejemplo del carrito, un carrito que se está moviendo con una velocidad v sub 0. Si no hay fuerzas aplicadas en la dirección horizontal, el carrito va a moverse indefinidamente con esta velocidad v sub 0. Ahora, si en realidad existe rozamiento con el piso, esa fuerza de rozamiento dinámico estará haciendo un trabajo. Sabemos que la fuerza de roce dinámico es proporcional al normal, que en este caso será igual al peso, como ya hemos visto en algún análisis anterior, por lo que el trabajo de la fuerza disipativa tendrá esta expresión. Es decir que la energía mecánica del sistema solo va a disminuir. Como la energía potencial no se modifica, lo que va a disminuir es la energía cinética. Así, por ejemplo, nos podemos preguntar en qué distancia se va a detener este carrito. Bueno, si vemos la variación de la energía cinética en la posición final será cero, porque hemos preguntado por la distancia en la que se detiene el carrito, y eso es igual a el trabajo de la fuerza de roce dinámico. Es decir, que la distancia que recorrerá el carrito antes de detenerse tiene esta expresión. Y una vez que se ha detenido el carrito, su velocidad final dijimos es cero. O sea que su energía cinética final es cero. Pero la energía potencial no se ha modificado. Entonces, la energía mecánica total del sistema ha disminuido. Veamos otros ejemplos, siempre jugando con nuestros carritos. Consideremos la situación del carrito que descendía por un plano inclinado. De acuerdo a la cuenta que nosotros habíamos visto, la energía cinética aumentaba de una V0, que podemos suponer 0, o sea que parte del reposo del carrito, hasta una velocidad final. Y si revisan los cálculos que presentamos en el ejemplo, eso resulta igual a m por g por seno de alfa por x final menos x inicial. Nótese que x final es mayor que x inicial, es decir que la energía cinética ha aumentado.
Si ahora suponemos la presencia de una fuerza de roce dinámico, entonces en el cálculo del trabajo, además de la contribución del trabajo del peso, tendremos la contribución del trabajo de la fuerza de roce. Este es un ejemplo del trabajo de fuerza conservativa. Hemos visto que el peso es una fuerza conservativa que nos permite definir una energía potencial. Por el contrario, hemos visto que la fuerza de roce no nos permite definir una energía potencial. De manera tal que, si reagrupamos términos, tenemos que, recordando que el delta X está relacionado, por el seno de alfa está relacionado con la variación de altura, tenemos que la variación de energía mecánica total, que es la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial, es igual al trabajo de la fuerza disipativa. Por lo tanto, la velocidad final prima será menor que esta velocidad final. Cuando no está presente la fuerza disipativa, este término es cero. Entonces, toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Sin embargo, si hay trabajo de la fuerza de roce, tenemos que parte de esta energía potencial ha sido disipada por la fuerza de roce y por lo tanto la velocidad final del carrito es menor. Veamos el mismo ejemplo en el sentido opuesto, es decir, cuando el carrito asciende partiendo con una velocidad inicial v sub 0. Bueno, en ausencia de la fuerza disipativa, nosotros hemos hecho el cálculo, dice que mg por el seno de alfa por x final menos x inicial. Nótese que x final ahora es menor que x inicial, es decir, que este término es negativo, es un medio de m por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Es decir que, dado que este término es negativo, la velocidad disminuye. En particular, podemos encontrar la altura máxima a la que llega el carrito correspondiente a la posición en la que la velocidad final es cero. Vemos qué ocurre ahora si está presente la fuerza de roce. Nótese que si el carrito desciende, la fuerza de roce apunta hacia arriba, digamos, es decir, opuesta al deslizamiento. En tanto que si el carrito sube, la fuerza de roce apunta hacia abajo. Siempre la fuerza de roce es opuesta al desplazamiento del carrito. Y eso marca la diferencia con las fuerzas conservativas. Por ejemplo, en el resorte, el sentido de la fuerza está dado solamente por el sentido de la deformación. No importa en qué sentido se moviera el carrito. Bueno, veamos ahora el teorema del trabajo y la energía cuando está presente la fuerza de roce. En ese caso tenemos el trabajo de la fuerza de roce, perdón, el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza de roce, donde el delta prima X, de nuevo es la diferencia de posiciones, pero ahora, en principio, este X final tomará un valor distinto, porque fíjense que al despejar el valor, estamos dividiendo por un número mayor cuando hacemos, si despejamos el valor de delta prima X. Si reagrupamos los términos, tenemos que un medio de m, bf cuadrado menos b0 cuadrado, es decir, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, más m por g por la altura final menos la altura inicial, ahora es igual al trabajo de la fuerza de roce. Recordemos que el delta prima X, por cómo hemos elegido los ejes, es un número negativo. Si no hay trabajo en la fuerza de roce, de nuevo, toda la energía inicial, que es cinética, se convierte en energía potencial. Al aparecer la fuerza de roce, parte de la energía inicial que estaba dada por la energía cinética es disipada por la fuerza de roce. Y por lo tanto la altura a la que llega el carrito es menor. Bueno, invitamos a que hagan explícito el cálculo de la velocidad final, sin rozamiento y con rozamiento, de acuerdo a lo que hemos planteado aquí. Y lo mismo para este caso, en cuyo aquí lo que deberíamos determinar es la altura final, sin rozamiento y con rozamiento. Y así veremos que, o corroboraremos lo que acabamos de discutir, que la presencia de la fuerza de roce, que caracterizamos como disipativa,
lo que hace es quitar energía mecánica del sistema. Bueno, esa energía en realidad no desaparece, se convierte en otro tipo de energía, pero es materia de discusión de otro curso, digamos. Seguramente en el curso de Física 2 profundizarán en este aspecto.